Bien, chicas, para complementar el video anterior, vamos a empezar con con la primera pregunta que dice que según nuestras discusiones previas y el contexto de la lectura de autonomía, vida y bioética, fundamenta su respuesta en lo que es la bioética tiene sus bases en la dignidad o en la vida. Bien, ¿quién empieza? Ya, yo. Como había mencionado, la bioética para mí, según la información que busqué, sí tiene sus bases en la dignidad y tanto en la vida, como se ve reflejado, por ejemplo, en el artículo que encontré, que es En torno a la dignidad humana como fundamento de la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que es en la revista de Bioética y Derecho, por el autor María Luisa Marín Castán. Bien, fundamentando mi respuesta anterior, primero mencionaré contextos de los autores mencionados como Roberto Adorno en su libro Bioética y Dignidad de la Persona. Nos menciona que la bioética regula el comportamiento humano. Es decir, tú como persona, ¿qué vas a garantizar? Ya esta va junto con lo que es la ética, como nos menciona Claudia Urari en su artículo La bioética o ética de la vida. Nos menciona que la ética es la disciplina que considera los actos humanos, ¿no? En tanto, tales como buenos o como malos. Y este tiene mucha relación con lo que es la dignidad, que como sabemos, ya que si entramos en concepto de la dignidad, es decir, es ser capaz de reconocernos en otras personas. Pongo un ejemplo, como lo mencioné anteriormente, el ejemplo del espejo. Tú vas a tratar a la otra persona como te gustaría que te traten a ti porque tú sientes el valor de ti misma y tú tienes que respetar a las otras personas. Y en todo esto también entraría lo que es la autonomía, que es la libertad de toma de decisiones, que es bueno y que es malo para nosotros mismos. Cuando Jacqueline menciona sobre el concepto de autonomía, yo encontré, según una revista de Derecho y Sociedad, sobre que la autonomía es un elemento constitutivo y propio del ser humano, que es invulnerable. Entonces, hacer esto invulnerable hace que el ser humano tenga sus propias decisiones, como lo había mencionado mi compañera. Y por tal motivo, mi respuesta fue, ¿no?, de que a pesar que la autonomía biológica de pase a la bioética, viene a ser naturalista. En cambio, la autonomía bioética viene a ser normativa y esto da fin a reconocer la dignidad. Ya. Bueno, bueno, en el contexto de la lectura de autonomía, vida y bioética, como todas hemos leído, según Arantxa Echevarría y Antonio Casado nos indica el siguiente argumento, ¿no? Cuando valoramos algo, podemos hacer por al menos dos clases de razones, por sí mismo o por su valor instrumental para alguien, que podemos ser nosotros o algún otro ser que consideremos valioso, ¿no? Nos hace referencia que la bioética tiene en sus bases a la dignidad, que es el valor inherente de cada ser humano por el simple hecho de serlo y a la vida, que al ser nosotros seres humanos nos da un valor significativo, ya sea por uno mismo o por alguien que nosotros estimemos. Es por esa razón, en la vida humana se puede decir esa frase que muy conocida que dicen todos, uno tiene voz y voto. Al abarcar problemas morales como problemáticas del aborto, eugenesia y entre otros más, ya que antes y al nacer el ser humano ya tiene derechos y deberes que deben ser respetados, ¿no? Y por esa razón considero que la bioética tiene sus bases a los dos, a la dignidad y a la vida. De acuerdo a lo que busqué y de acuerdo a lo que se basa más en la pregunta de la bioética, en base a la dignidad o la vida, está relacionado mucho con el autor, filósofo, teólogo, que es Walter Reich, en el año de 1978 y 1995, que define a la bioética en bases a la vida y en bases en la dignidad, en el cuidado de la salud y la vida en relación a los 4 principios de la bioética, que es la autonomía, que es parte
la justicia, la beneficencia y la no maleficencia, ya que esto ayuda mucho a la misma persona en su condición de sus propios valores y obtener sus propias decisiones en su propia vida. Ante esto yo creo que entre todas, los autores refutados son importantes porque ellos muestran su criterio de acuerdo a sus bases de información y a sus bases de investigación con el tiempo. ¿Ya? La siguiente pregunta nos hace reflexionar sobre algo. ¿Se aplica el principio de autonomía de la bioética cuando hablamos de la libertad de una persona para abortar? En mi caso, como yo lo había mencionado, pues sí, porque quiero darle una definición más profunda, aparte de las definiciones que el profesor ha planteado en la clase, sobre un libro que encontré, que es La Introducción a la Bioética de María Jesús, que define como principio de autonomía una acción autónoma del individuo, ¿no? Que tiene con conocimiento suficiente y con una intención concreta, ¿no? Y así acorde a su sistema de valores. Entonces, si es una persona que tiene principios de autonomía, que cumple con sus valores, todo ello, entonces tiene la libertad, se podría decir, de tomar la decisión de abortar. Yo me basé mayormente en el modelo de libertad radical, donde ahí nos habla mucho de qué es la libertad querida o libertad aceptada, de no dañar a los demás. En esta parte es el objetivo de la investigación son los resultados o no debe tener ninguna regla ética más. O sea, la misma persona tiene la libertad sobre ella misma de querer abortar o no. Sí, bien, continuando a mi respuesta del anterior video, menciona el doctor Francisco Javier León, ya que en su artículo El aborto desde la bioética, autonomía de la mujer, nos menciona pues no lo siguiente, que la capacidad de tomar decisiones sin coacción en lo que referente al propio cuerpo y la atención de salud y en torno a la vida y la muerte. En este caso, el doctor nos menciona que la dignidad del feto debe ser respetada desde su concepción. Como anteriormente mencionaba, antes de nacer el ser humano tiene derechos, ¿no? Tiene también deberes que deben ser respetados, los cuales están respaldados por la Constitución, ¿no? Política del Perú. Pero según los derechos fundamentales, la persona tiene derecho a la vida, a la identidad, integridad moral, a la libre elección y entre otros más. Asimismo, en muchas ocasiones se menciona la siguiente frase: el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho sobre decidir en su propio cuerpo. Pero la mujer, en este caso, ¿tiene una persona derecho a decidir sobre su propio cuerpo? La respuesta es sí, pero hasta cierto punto. Según la TDN Sanderson, que es el profesor de biología molecular y coautor del famoso libro de embriología médica, usado por todos los estudiantes de medicina del mundo, afirma que el desarrollo de un individuo comienza desde la fecundación, desde que el espermatozoide entra al óvulo. Asimismo, desde ese punto científico y legal, como lo respalda la Constitución Política del Perú, se ve que reconoce a un embarazo como dos vidas, o sea, dos cuerpos, y es lo que hace que es igual a, como le digo, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero no puede decidir sobre el ser que temporalmente se encuentra en ella, ¿no? Y cabe recalcar que en nuestro país la libertad de una persona para abortar es ilícito, ya que según el artículo 118 del Código Penal del Decreto Legislativo, el aborto preintencional lleva a una condena de no mayor de 4 años. Había mencionado, yo sí no estoy de acuerdo con el aborto, ¿por qué? Porque como lo mencionaron hace un momento, los derechos de una persona son hasta que empiezan los derechos de otro, ¿no? Y en este caso yo pienso que se estaría interrumpiendo al terminar con un embarazo. También como lo mencioné, por ejemplo, acerca de que
el aborto está permitido en ciertas ocasiones, ¿no? Como por ejemplo cuando es por violaciones o como cuando son por malformaciones. Entonces, hay casos que sí se ameritan. Por eso también lo hablé acerca, por ejemplo, de las leyes contra el aborto, que es sobre el autor Jaime Todt, que dice por qué luchar contra el derecho del aborto, donde él menciona que a pesar que hayan leyes que restrinjan esto, aún así es practicado. Y entonces no solamente se estaría en muchos casos terminando con la nueva vida que está por empezar, sino también con las madres. Luego, por ejemplo, el aborto y los derechos humanos, por el autor Valdivia, en la revista de Derecho, en el año 2011, menciona claramente que la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están totalmente en contra del aborto, ya que hasta el día de hoy se viene debatiendo y no se llega a la aprobación total en lo que es Latinoamérica. Sí, en esa parte sí te doy la razón, Karen, porque también de acuerdo a la autonomía, que es la capacidad de la persona reflexionar y criticar acerca después de interpretar, aceptar o cambiar preferencias, ideales o deseos, ideas, también se transforma en una característica de la persona que comprende un punto de vista moral social ante todo el entorno. Esto lo nota mucho el autor y filósofo que es Darwin, sí, Gerald Darwin. Por ejemplo, lo que mencioné, ¿no? El caso de mi niña. Generalmente los bebés con labio leporino y paladar hendido es algo estético, ya es muy poca la incidencia porque también está relacionado, por ejemplo, que los niñitos vengan con soplo al corazón, pero se presenta muy poco, y lo de ellos solamente necesitan terapias de lenguaje y como lo acabo de mencionar hace un momento, son cirugías estéticas, ya que solamente viene en lo que es labio leporino, viene el labio y un poco de lo que es la nariz, puede haber unilateral o bilateral, y en el paladar, pero son operaciones y esto no presentan mayores complicaciones en el futuro. Por ejemplo, la incidencia de labio leporino y paladar hendida en Latinoamérica desde el año 1982 hasta el 2015, dice que se presenta la incidencia de labio leporino y paladar hendido en maternidades en Chile y en Latinoamérica. ¿Esto qué cosa hace? Por ejemplo, que esta discusión ha llevado a la reducción de los abortos porque ya las personas están entendiendo de que solamente son casos estéticos y que no los niños en su desarrollo, o sea, en su vida académica y en el futuro, ellos no presentan mayores complicaciones, solamente necesitan sus terapias de lenguaje y entre otras cosas hacerles el seguimiento cuando son pequeñitos. ¿Vamos a la pregunta 3? Sí. Ya, La pregunta 3 dice, ¿en qué consiste el estatuto oncológico del embrión y qué relevancia tiene en tu posición personal respecto del aborto? Bien, empiezo. Si entramos en contexto, el Estatuto Oncológico del Embrión, el doctor Fernando Monge nos menciona que desde el momento de la fecundación ya se da la estructura cromosómica individual específica de un nuevo ser, es decir, ya define al feto, al cigoto, al feto como un ser humano, ¿no? Y también adjuntando lo que dice Eric Blechschmidt, nos menciona que los cromosomas no contienen información alguna para decir que esas características no son no humanas o son características de animales, ¿no? Tanto en sus distintas fases de desarrollo conlleva a un cambio morfológico, en la cual ese cambio de naturaleza y con respecto a mi postura, estoy en contra del aborto y no estoy a favor que legalicen el aborto. Bueno, Ya como lo mencioné anteriormente, la dignidad del cigoto embrión tiene que ser respetada durante todo su desarrollo. Continúa, Carla, perdón. Ya. Bueno, Jackie, yo estoy de acuerdo con tu punto de vista, ya que yo también leí un poquito de ese artículo.
porque según Fernando Monge, en 1995, en su libro El Estatuto Ecológico en Bases de los Datos Biológicos, nos da a entender que el embrión, claro, se considera persona desde el momento de la fecundación. Es por esa razón que el nuevo ser tiene derecho a la vida desde que conoce su existencia, se conoce su existencia, ¿no? Por lo tanto, cuando nos referimos de la oncología del embrión, estamos hablando desde el momento a qué características consideramos cuando denominamos al embrión en un ser humano, persona o simplemente materia, ¿no? Bueno, en mi posición, yo estoy a favor del aborto con respecto a la libertad de la persona en abortar. Mirándolo desde mi punto de vista, tanto para la madre como para el nuevo ser, yo me baso en un reporte periodístico que hace en el 2001 acerca de la peruana Noelia Llanto, que con 17 años fue impedida abortar a un feto anencefálico. Ella eh, bueno, se enteró que estaba embarazada cuando tenía 3 meses. Ella acude a su ginecólogo para revisar su embarazo, ¿no? Cómo iba progresando y le comenta que era un feto anencefálico, es decir, que no nacería sin cerebrito y sin alguna parte del órgano, ¿no? Y que moriría a las horas o días de nacido. El médico le recomendó que se realizara un aborto terapéutico en el hospital Arzobispo Loaiza, acá en Lima, pero el director del centro de salud rechazó el pedido, ¿no? De la paciente. Así que la paciente tuvo que dar un parto con un bebé anencefálico, lo cual le causó muchos graves problemas de salud, ¿no? Ya que ella tuvo que estar en un psiquiatra para tratar esos traumas que le había dejado. Bueno, al final un, como demandas, por así decirlo, de la organización Pro Derechos Femeninos de Clande y la Organización Internacional de Derechos de Central Reproductivos, que demandaron al Estado peruano por este caso de Noelia Llanto, pero lo único que recibió fue disculpas, ¿no? Del Estado peruano, pero ni las disculpas pueden solucionar los daños que ya fueron realizados en esta menor de edad de 17 años, ya que hoy en día ella ya tiene 37 años. En muchos casos, muchas jóvenes son ultrajadas sexualmente y con un desenlace de gestación. Puede ser de 10 una, pero hay que ponernos un poco en su lugar de la persona y si ella tiene un pensamiento de abortar, ella lo va a hacer, ya sea clandestino, ya sea va a atentar contra su vida, ella lo va a hacer. Así que en mi posición se debe legalizar el aborto. Claro, yo comprendo muy bien sobre la postura de Carla, porque anteriormente también mencioné, pues, ¿no? Que yo tengo la misma postura, la misma decisión, la cual, ¿se acuerdan que yo lo definí como valor existencial? Fue del informe o la investigación del estatuto lógico del embrión humano como persona, ¿no? Una perspectiva de la investigación en América Latina, donde recopilan bastante información de filósofos, donde lo determinan como un ser humano sin razón, se podría decir sin derechos, sin nada, tan solo es un valor existencial. Entonces, como comenta Carla sobre ese caso, sí es muy conocido, lo hemos escuchado en un momento, en lo cual, a pesar de que no le dan la oportunidad de abortar a esta mujer, ha tenido muchas secuelas psicológicas y físicas. Entonces, aparte de ello, yo encontré sobre un índice donde según MINSA refiere que 371.420 abortos son clandestinos se realizan por año en nuestro país y al día se realizan 1.000 abortos clandestinos. Entonces, esta es una problemática de salud pública. Entonces, si nosotros, como había mencionado mi compañera Karen, que la prevención, que todo eso, pero ahora por el momento es la consecuencia. Debemos evitar que no se realicen estos abortos clandestinos mediante la legalización y como había mencionado anteriormente, con ciertas pautas concretas, ¿no? Porque también no le vamos a dar una libertad donde esta mujer pueda tener derecho de abortar varias veces, ¿no? Sí, de acuerdo a lo tuyo, Angie, y a lo de Carla, está muy bien, pero todavía hoy en la actualidad y como en el Perú todavía se sigue debatiendo en la parte de la legalización del aborto.
pues muchos como Javier Zubiri, que es un filósofo que desarrolló parte del estatus ontológico, él deriva mayormente que el embrión es como una cosa o como algo que todavía no se define como un ser humano, en realidad lo definen como algo que todavía está en proceso o cerca de la realidad. Entonces, de acuerdo a ello, también se tiene que más cuidar al futuro ser, el embrión. Yo sé que por motivos de violación o el riesgo del bebé, que te diagnostican que va a morir al nacer, eso también duele mucho porque la futura mamá, va a sufrir traumas psicológicos como también parte de su salud y tiene derecho, pero así como mencioné en el anterior video, en la parte donde ya en otros países se ha establecido la legalización del aborto, pero de acuerdo con unos procesos o procedimientos que ellos realizan. Primero les da la teoría cómo se asemeja, cómo lo van a hacer el aborto, otros le van a dar algo sentimental psicológico que es parte de por qué lo quieres abortar, si es de acuerdo a una visión o por cualquier motivo, si te has embarazada y no te has cuidado, igualito, lo hacen igual. Pero aún así, aún en la actualidad, muchos países que ya lo van legalizando, lo hacen como algo así sin vista a lo moral, a lo social. Y todavía hay una refutación muy fuerte hoy en el Perú, porque en la parte de una revista que acabo de encontrar, es, bueno, una fuente de información, es sobre protección de la vida y dignidad de la persona humana, de acuerdo a Rosario Fuente y Ontaño de la Universidad de Piura. Ella mayormente lo ve como la protección al embrión, como una persona. Entonces yo estaría pues en contra del aborto porque en acá ella lo ve que el derecho peruano reconoce la personalidad jurídica del embrión como un ser humano en sentido pleno y proteger la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Chicas, como yo lo mencioné, yo sí no estoy de acuerdo en el aborto y también les conté mi caso, porque miren, hay una ley que ya permite el aborto terapéutico cuando son malformaciones, cuando por ejemplo, como lo mencionaban, ¿no? Un bebé sin cerebro o que pueda de repente, no que haya una seguridad de que el bebé naciendo va a fallecer o cosas así. Pero cuando son malformaciones pequeñas que tienen solución, como por ejemplo que son casos estéticos, o por ejemplo los niños con síndrome de Down, y tantas cosas que ahora ha avanzado bastante la tecnología, que tú puedes saber, antes no se podía, ¿no? Como lo comenté, en la época que yo salí embarazada, solamente las ecografías eran la de 3D, lo máximo. En cambio ahora ya tú puedes saber, incluso puedes prepararte para el nuevo embarazo con la seguridad de que tu niño vaya a venir bien. Hay mucho avance en la medicina y entre otras cosas. Entonces, yo, por ejemplo, encontré un artículo que dice las leyes por el cual ellos quieren luchar por la aprobación del aborto, porque dicen que no ayudan mucho a reducir realmente el número de embarazos interrumpidos. De hecho, a pesar que las leyes son realmente estrictas, continúan practicándose más o menos la cantidad de abortos, según la Organización Mundial de Salud también, pero clandestinos. Pero como lo dije, no se debería de llegar a eso, porque se supone que cuando tú inicias un acto, digo se supone porque no está totalmente concientizado, sabemos a lo que vamos y para eso existen los métodos anticonceptivos. Entonces, yo sí vuelvo a afirmar que yo estoy en contra del aborto. No vuelvo a decir, por ejemplo, si yo hubiera aceptado abortar, mi hija no estaría el día de hoy conmigo y sin embargo ella es una niña que se desarrolla
muy bien, o sea, algo bien simple, está entre uno de los primeros puestos de su colegio, entonces la malformación que la que ella tenía no fue ningún impedimento. Entonces, eso es a mí lo que me lleva. Entonces, yo he estado averiguando, por ejemplo, hay países que sí quieren poner el labio leporino en aborto, pero no está permitido justamente porque se pone que es un caso estético que tiene solución. Después también encontré por ejemplo, que sí, como lo mencionaron, está permitido siempre y cuando sean casos de malformaciones o cuando sean por violaciones, ¿no? Pero antes de las 24 semanas, creo es, cuando son malformaciones inevitables. Luego encontré, por ejemplo, que hay en la ley 26842, en la Ley General de Salud, establecen que los exámenes que se deben de realizar tienen que ser realmente aprobados por un médico para que pueda ser considerado un aborto terapéutico. Que es la declaración de principios del Código Ontológico del COP es aplicable para tu vida personal. ¿Qué creen? Yo mayormente creo que en la parte del libro del Colegio de los Obstetras del Perú, en el Código de Ética y de Ontología Profesional, en sus declaraciones del principio, mayormente nosotros cuando ya nos hemos graduado, ¿no? Porque todavía somos en proceso de estudiantes, de profesionales, nuestra gran responsabilidad en esto es el principio de carácter humanista y moral que garantiza el desempeño honesto y conducta intachable para garantizar a nuestras futuras pacientes un campo de responsabilidad, claro, claramente, prestarles servicio debido a respeto, calidad, discreción y discriminar, ponernos en su propio posición de ellas, tratarlas con respeto, empatía, no como en la actualidad, como se ve en los hospitales, hablarles como si fueran una cosa, en realidad. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso así. Bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Declaración. Continúa, Continúa. Jackie. Continúa, Jackie. Ya. Bueno, la Declaración de Principios del Código Deontológico del COP prácticamente nos habla qué rol y qué capacidades debe tener, asimismo competencias debe tener el profesional obstetra. Y resalta lo que menciona Dickerson Forsen en su revista Salud Pública, un perfil de obstetras, nos menciona que, o sea, si tú como persona, tanto en tu vida diaria, qué es lo que haces, si no tienes valores, competencias, capacidades de hacer una cosa, si no lo demuestras en tu vida diaria, tampoco lo vas a demostrar en tu campo laboral, ya que nuestro campo laboral es tratar y empatizar con nuestros pacientes, más que todas las gestantes, que tenemos que tenerle respeto, paciencia, ser confidenciales porque ellas nos van a contar sus cosas, sus necesidades, qué es lo que quieren saber de todo y nosotros brindarle ese conocimiento adquirido durante la carrera y poder orientarles, hacer un seguimiento. O sea, tiene que haber ahí empatía y más que todo confidencialidad. Yo Sí, opino eso. sí, está bien. Yo estoy de acuerdo igual con Jacqueline. En el caso mío, pues todos los principios que está declarado en el COP, no lo ejerzo todo o no es aplicable en toda mi vida, o mi vida, mejor dicho. Por ejemplo, como le mencioné, o si yo estoy a favor del aborto, yo no cumplo con el principio de defensa de vida, que es el tercero o cuarto, si no me equivoco. Y entonces, en los cuales sí se aplica, bueno, viene a ser como dice, la empatía, respeto a las personas, pues, a la solidaridad, en lo cual a veces uno tiene que saber qué significa cada palabrita, ¿no? Por ejemplo, solidaridad no solamente es tener ayudar, todo eso, ¿no? Yo encontré en la revista en Cultura de la Legalidad, ¿no? Donde tiene la solidaridad
como compasión, empatía, fraternidad, y que implica la beneficencia, caridad, lástima y misericordia o piedad, en lo cual no sé, quizás también sea un principio mío apoyar. Siento que es a una necesidad que yo tengo, que tengo que apoyar a esa persona, a pesar de que no me conozca, a pesar de que no me ha hecho ningún favor. Pero eso sí es un principio que sí es aplicable en mi vida. Bueno, yo sí aplico desde hace mucho tiempo el código de ética porque lo vengo estudiando, lo vengo leyendo y veo lo importante que es cómo tú tratas a tus pacientes y a las personas, ¿no? Hay que brindarles una calidad de atención, tener empatía con ellos, sobre todo porque uno nunca sabe en el lugar que nos va a tocar estar. En el código de ética bien claro habla acerca de la confidencialidad, acerca del respeto que tú debes tener a tus pacientes. Y si tú como persona no los tienes, entonces no serías un profesional idóneo porque no le estarías brindando la calidad de atención necesaria para que tus pacientes puedan tener la comodidad y sobre todo de poder practicar, conversar contigo de todo lo que de repente les puede estar afectando a ellos, ya sea en problemas físicos como psicológicos. Bueno, yo concuerdo con todas ustedes, chicas. Bueno, de lo que yo entendí es que este código deontológico mayormente es como que unas reglas o normas que todas las obstetras o la carrera de la obstetricia tiene que seguir, ¿no? Bueno, en nuestras vidas yo siento que es aplicable, como todos ustedes dijeron, principios como la empatía, como la confidencialidad y entre otros más, ¿no? Nosotros decidimos por vocación o en ese momento la carrera de obstetricia, ¿no? Así que yo creo que al ser nosotras estudiantes la carrera de obstetricia debemos formarnos desde ahora, ya que somos obstetras en profesión y debe ser esto aplicable en nuestra vida personal. Aunque nosotros no nos demos cuenta, llevamos un poco de estos principios que nosotros aprendemos en clase y lo vamos adecuando, ¿no? A nuestra vida cotidiana. Y así, en todo el proyecto que hemos estado haciendo del video, queda ahí en nuestra exposición y postura de acuerdo a lo que hemos investigado y a los autores que hemos llegado a basarnos.